Arte y resistencia, la identidad armenia frente al genocidio y su negación. Pasado y presente. ¿Quién sería yo hoy de no haber sucedido? Nunca lo sabré. Esto hace a mi identidad. Mis abuelos nunca lo llamaron genocidio por Andrés Bartabedian. El sentimiento de nación no podría entenderse sin mencionar la debacle, marcada por el odio exacerbado que se manifestó a partir de 1915, e incluso en años previos, y que pasó a formar parte del relato de resiliencia de toda una comunidad de armenios. Aún más, cuando el sufrimiento de tantos es negado de manera persistente, la diáspora, surgida tras las masacres y deportaciones, se transformó en el núcleo que sostiene, en gran medida, la unidad e identidad colectiva armenia. Ante la falta de reconocimiento de gran parte de la historia de esta nación, la lucha para mantener viva su cultura y su memoria ha contribuido, de forma paradójica, a fortalecer el vínculo entre sobrevivientes y su legado. No solo se negó, sino que también se destruyeron bienes culturales, tanto materiales como inmateriales, que simbolizaban la existencia de la nación. Como explica Goldaracena. En los intentos de exterminio y agresión los victimarios atacan estos bienes precisamente por su valor para la población víctima. Aún así, hubo momentos en los que este patrimonio no era considerado propio, según José María Gómez de la Torre. El pueblo armenio estuvo bajo el poder de otras patrias desde sus inicios, turanios, turcos, seljúcidas, del imperio mongol de Gengistán. Y Tamerlán, de los turcomanos. Del imperio otomano. Hasta que finalmente pasó a formar parte de la Unión Soviética, de la cual se independizó el 25 de diciembre de 1991. Durante estos periodos de subordinación se intentó desaparecer la identidad propia de la nación, por ejemplo, a través de políticas de turquización modificando términos topográficos en sitios del Oriente con origen armenio, reemplazando la palabra armenia en documentos públicos y en nombres de importantes imágenes históricas. Estas prácticas, junto a la continua negación del genocidio, incluso en la actualidad, han buscado eliminar hechos que conforman una cultura, como un pueblo puede configurarse a sí mismo si el mundo silencia y niega etapas fundamentales de su historia. Tras las persecuciones sistemáticas, los sobrevivientes se movieron a través del mundo en búsqueda de refugio, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina o Uruguay. Como resultado, alrededor de 12 millones de personas de origen armenio viven fuera de la República de Armenia, mientras que apenas 3 millones residen dentro de sus fronteras. Sin embargo, esta dispersión no ha impedido que la comunidad mantenga vivas sus tradiciones y transmita a las futuras generaciones el recuerdo de su origen. Por ello, el propósito de este ensayo y el interés de esta autora está en estudiar la visión de nación y unidad que dejó el genocidio sobre los armenios y analizar si la lucha contra el negacionismo ha contribuido o no al sentimiento de pertenencia, teniendo en cuenta el movimiento masivo hacia el exterior. Para llevar esto a cabo, compararemos ideas de sobrevivientes antes y después de los acontecimientos considerando fuentes artísticas como forma de expresión. De esta forma entenderemos la importancia de respetar, enseñar y aprender de una cultura. Para comenzar, es necesario ubicarnos temporalmente en el periodo del genocidio, entre 1915 y 1923.
Durante aquellos años, la población armenia utilizaba el silencio como herramienta de supervivencia para no provocar al enemigo y proteger a los más jóvenes. No obstante, conservaban su identidad ante la desgracia. En 1917 un escritor armenio plasmó en un breve poema las emociones encontradas a causa de la destrucción generada por los turcos. Si ocurriera que no pudiésemos soportar esta despareja lucha y drenados de fuerzas y agonizantes, cayéramos al suelo de la muerte para no levantarnos, y el gran crimen terminase, con los últimos ojos armenios cerrándose sin ver un día victorioso. Baantekeyan, 1917. Le diremos adiós. De este fragmento se desprende el sufrimiento, dolor e incertidumbre que poseía un armenio en sus propias tierras, al sentirse próximo a la derrota y percibir la victoria como algo inalcanzable. Tekeyan expresa una desesperanza ocasionada por la tragedia reiterada y refleja no solo el temor a perder la guerra, sino también el miedo a extinguirse como pueblo y desaparecer tanto en el mapa como en el legado cultural. Incluso siendo una comunidad profundamente religiosa, muchos armenios rechazaban o desconfiaban de la figura de Dios al no encontrar consuelo en la fe. Así lo refleja el propio poeta al afirmar que sus vivencias eran comparables a una estadía en el infierno. Déjanos jurar que cuando encontremos a Dios en su paraíso ofreciendo consuelo para enmendar nuestra pena, déjanos jurar que rehusaremos, diciendo no, envíanos de vuelta al infierno. Elegimos el infierno. Me hiciste conocerlo bien. Conserva tu paraíso para los turcos. El desconsuelo y la tortura habían quebrantado la fe de la nación que había estado fuertemente definida por el cristianismo. De manera similar, otro prosista, exiliado durante el genocidio, escribió: La lengua armenia es el hogar de los armenios. La lengua armenia es el hogar y refugio donde el errante puede poseer techo y pared y nutrientes cuidados. Él puede entrar para encontrar amor y orgullo, encerrando a la hiena y a la tormenta afuera. Por siglos sus arquitectos han trabajado duro para darle a sus techos altura. Ishikan, 1996. La lengua es el hogar de los armenios. De este fragmento podemos entender que los armenios vieron como sus tierras, aquello tangible que representaba su trabajo y pertenencia, pasaron a convertirse en propiedad de los enemigos. Sin embargo, encontraron seguridad en su lengua, elemento simbólico del deseo de perseverar con su cultura. El filósofo Martin Heidegger acompañaría esta idea, al sostener que el lenguaje es la casa del ser, como para los armenios su idioma constituía un elemento de pertenencia y unión. Ambas fuentes nos muestran a un colectivo sufrido, expulsado de su hogar, de las tierras en las que tanto habían trabajado, pero que se aferraban a su alfabeto propio y al significado que éste encerraba, su identidad. Nunca manifestaron deseo de renunciar a quienes eran ni de diluirse en otro colectivo para mitigar su dolor, al contrario, continuaron defendiendo su acervo cultural, como también lo hacen en la actualidad. Tras las batallas contra el negacionismo emprendidas por las generaciones posteriores, el surgimiento de la diáspora y sus esfuerzos por reclamar justicia, con logros derrotas, emergió una comunidad esperanzada, reubicada y orgullosa de sus orígenes. En la actualidad, la comunidad armenia transmite, defiende y llega su acervo cultural de manera perseverante y exhaustiva. Mantener vivas estas prácticas más allá de las fronteras geográficas resultó un modo eficaz para combatir el silencio que por tantos años dominó la historia. Al mismo tiempo,
fortaleció la unidad de la comunidad actual, empeñada en honrar las tierras de sus antepasados, víctimas de nacionalismos extremos. Ahora bien, el proceso en el que los armenios transformaron su percepción sobre sí mismos y su tierra, pasando de la creencia de que la victoria era lejana, la derrota alcanzable y la desconfianza de certezas divinas a finalmente considerarse una patria renacida y digna, fue prolongado y complejo. En un comienzo, la primera generación de sobrevivientes en el extranjero se hallaba desorientada por el miedo y los recuerdos dolorosos. Además, no contaban con los recursos económicos suficientes para poder llevar a cabo el reclamo de justicia, aunque realizaban encuentros privados de unión y memoria. No fue hasta la segunda, y sobre todo, la tercera generación de armenios que surgió con fuerza de enfrentar la negación, actuar en búsqueda de justicia, honrar a sus víctimas y proteger su identidad, vinculando esta lucha al movimiento de la diáspora. Para reflejar la relevancia de transmitir mensajes cargados de historia colectiva podemos aludir al libro Patria del Alma, donde se afirma que mientras haya alguien para contar, la memoria se mantendrá viva. Esta fue la pacífica y eficiente táctica de gran parte de los sobrevivientes armenios que tenía, y tiene, como objetivo y resultado perdurar la identidad de toda una nación. Y no solo mediante la denuncia del crimen y la insistencia en su reconocimiento, todavía negado por los perpetradores, sino a través de la enseñanza de sus costumbres, estilos de vida y valores a las próximas generaciones sin importar dónde se encuentren. Que no teníamos patria. Lo que no teníamos era gobierno, no nos quedó otra alternativa que huir, pero vivimos y creamos en nuestra tierra. Y aunque hoy la hayamos perdido, nos queda lo que vivimos y creamos en ella. Y eso te pertenece. En la obra mencionada, el personaje del abuelo, sobreviviente del genocidio, transmite a su nieto que reside en Uruguay, los elementos sustanciales que conforman la cultura armenia con el fin de compartir y mantener un patrimonio que persevere en el tiempo. En primer lugar, el nombre constituye para el individuo armenio una pieza determinante en su identidad, pues destaca su singularidad. De igual modo, la lengua, la educación y principalmente, el cristianismo, como se evidencia en los poemas ya citados, son pilares esenciales para comprender la civilización armenia. Por otro lado, aunque no menos importante, el abuelo explica a través de leyendas el origen de las ceremonias, himnos, tradiciones familiares, aspectos gastronómicos e incluso musicales que cumplen un rol fundamental en el desarrollo de su cultura y sus valores. Ese mismo acervo cultural fue mantenido, con dificultades, en la identidad armenia hasta el día de hoy. La diáspora transitó un recorrido muy complejo para transmitir el legado de sus abuelos y bisabuelos a sus hijos, lejos de sus orígenes y de aquello que una vez fue arrebatado. Aún así, supieron sobrellevar con honra esa carga. Entre los instrumentos que validan y apoyan la preservación de la identidad destacamos la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural adoptada en 2001, en la que se establece una definición de cultura y se prioriza la defensa de su diversidad y patrimonio. Pese a no estar dirigido explícitamente a las víctimas del genocidio armenio ni ser producto de estas, tiene el propósito de brindarle legitimidad a los derechos que protejan la dignidad y el carácter distintivo de las naciones, respaldando así la causa armenia en la búsqueda de justicia y libertad. Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas,
a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre las culturas. Estas declaraciones, entre otras, demuestran el poder del diálogo como elemento de supervivencia y la forma en la que las historias heredadas logran conservar la existencia de toda una nación. Al reconocer la importancia del amparo a los patrimonios culturales se pueden prevenir futuros ataques contra ellos. Esto no significa que no existiese un sentimiento de nación e identidad previo a la lucha contra el negacionismo y los crímenes perpetrados. Sin embargo, la obligación moral instalada en la conciencia interna y externa del pueblo armenio de demandar justicia ha contribuido a la unión de miles de personas, separados por kilómetros de distancia pero ligadas por un mismo fin. Es el deber de no bajar la voz ante un mundo silenciado y asignar un nombre a aquello que otros no quisieron mencionar, es dejar huellas donde varios intentaron borrar su rastro, es manifestar con la fuerza que quizás sus ancestros no tuvieron, es lidiar con heridas que trascienden lo físico y rebasan generaciones. También es cambiar sin dejar de ser, mostrarse al mundo quienes son y han sido, enseñar una historia que debió ser atendida. Es estar unidos por la memoria, el esfuerzo y la resiliencia. Es defender derechos que un Estado no supo proteger y consolidar un futuro sin colectivos discriminados, desprotegidos ni olvidados. Desde mi perspectiva como estudiante y adolescente, luchar no siempre requiere recurrir a la violencia. A veces se trata de conmover al otro empleando el arte, narrar historias a través de versos, y despertar conciencia sobre el mundo en el que vivimos y el que queremos construir. La diáspora no solo desarrolló un sentimiento de nación basado en la resiliencia y la superación para los armenios, sino que también construyó una actualidad que cree en el respeto entre culturas y la importancia de recordar de forma constante y transparente para mejorar mediante el apoyo del progresivo entre naciones. Este apoyo persigue la paz sin dejar de lado la dignidad y honradez de los pueblos, como también la protección de aquello que hace de la esencia de la cultura, demostrando orgullo y exigiendo respeto. No solo observamos que la historia y sus percepciones cambian, también unen. Asimismo, no basta con leer y estudiar el pasado, sino que debemos interpretarlo de forma directa y analítica, preservando el rastro de las víctimas, reconociendo su lucha y recordando sus versos, porque enseñan lo que no se puede cuantificar y que muchos prefirieron ignorar.